Espero que para esas fechas en que estamos casi terminando el periodo de 13 sermones que me tocó a mí tener, podamos contestarnos 5 preguntas que eran el repaso o la calificación, la evaluación de si es que hemos aprendido algo. Y lo veíamos porque estamos tan acostumbrados a venir al templo y decir, ya estoy en el templo, ya estuve en el templo, estuve en el culto, y a veces ni eso. Venimos unos sí y otros no, y luego otros nos faltamos, el otro nos llegamos tarde, el otro estamos cansaditos, el otro estamos enfermitos, y sencillamente no tomamos, sino como sucede con la medicina. Si estoy tomando la medicina y te la tomas en la hora que te dijo el doctor, bueno, no, me la tomo cada vez que me acuerdo. Ah, vaya. ¿Y no te has curado? No, pero ahí traigo la medicina, la traigo en la bolsa y no se me olvida. ¿Cuántas veces como cristianos así somos? No somos practicantes, somos teóricos y venimos los domingos a tomar, bendiciones de Dios. Y ciertamente Dios las da en la vida de otros hermanos, en la vida de la palabra de Dios, en la vida de la iglesia. Pero Dios necesita cristianos reales, verdaderos, genuinos, no seguidores, no simplemente gente que puede estar en una iglesia porque le agrada, sino porque Dios le puso allí. Hay 5 preguntas que la próxima semana estaremos tratando de repasar para que veamos si realmente hemos aprendido, si realmente hemos caminado un poquito, si no todo lo que deberíamos, por lo menos hemos avanzado un poquito. Hace algún tiempo, hace unas semanas, yo le preguntaba a un hermano, y hermano, ¿está usted seguro de su salvación? Bueno, hermano, ¿seguro? No. Entonces, ¿qué está? Si no está seguro de su salvación, porque es que soy pecador, hermano, es que todavía tengo muchas cosas que están mal. Pues hermano, entonces nadie vamos a poder ser salvos, porque ¿quién no tenemos algo que está mal? Tenemos que reconocerlo, y desde el momento que usted lo reconoce, puedo decirle que usted es salvo. ¿Por qué? Porque reconoce que eso está mal y que eso no es correcto. Sin duda que son muchas las instrucciones que en la palabra de Dios encontramos como mandatos de Él. Desde la primera página hasta la última encontramos promesas y mandatos de Dios, ya que toda la Biblia fue escrita para que se cumpliese. Fue escrita en forma permanente, cambiando las formas ciertamente, conforme a las épocas, conforme a las culturas de los tiempos, pero siendo la Biblia la palabra de Dios, era, es y debe ser obedecida con fidelidad. Hermanos, esto es algo que a veces uno no entiende. Vemos los cambios en la vida y son naturales, se cambia la ciencia, se cambia el conocimiento, se cambian muchas cosas, y qué bueno. Pero no siempre esos cambios son hacia adelante, muchas veces son retrocesos, o son caminos hacia un lado o hacia el otro. Pero la palabra de Dios permanece firme, permanece perfecta y no nunca estática, siempre es activa y actúa en nosotros. Pero tenemos que aprender a obedecerla, no dejarla como el libro bonito, empastado, que nos dieron un día, nos regalaron un día o lo compramos un día, lo guardamos, de vez en cuando lo leemos y nada más. La palabra de Dios es, era y debe ser obedecida toda con fidelidad. Y aquí es donde empezamos los problemas. Siendo esa Biblia el libro de principios, los hombres de Dios siempre pidieron a Dios sabiduría para aplicar esos principios ante las circunstancias diversas en las cuales se encontraban. Jesús enseña en su palabra que toda su enseñanza, toda su palabra se traduce en un solo mandamiento: amarás a tu Dios en primer lugar y en segundo lugar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero a su iglesia, como organismo que hemos visto formado por el mismo Dios, deja 2 ordenanzas. Y la iglesia tenemos 2 órdenes pictóricas, vamos a llamarles así, porque son gráficas. Algo que Dios, sin tener tantos conocimientos de pedagogía como lo tienen hoy los maestros, ¿verdad? Dios dice, para que no se te olvide, voy a dejar gráfico lo que quiero que lo hagas. Y son las 2 ordenanzas a la iglesia.
2 ordenanzas que tienen un contenido de doctrina y son mandatos de Dios, no de los apóstoles, no de la historia, sino mandatos de Dios a la historia para que sean cumplidos con fidelidad. Y hermanos, el tiempo nos va haciendo elásticos, nos va haciendo que, bueno, no es tan malo esto, bueno, no tiene importancia, bueno, podemos pasarlo por alto, bueno, y al fin de cuentas, cuando nos damos cuenta, estamos muy perdidos y muy lejos de hacer lo que Dios quiere. Esta mañana vamos a pensar en las dos grandes ordenanzas que como iglesia tenemos, partiendo del concepto que ya hemos dejado, bíblico, claro, estudiado, versículos con versículos, como la iglesia no es, y perdónenme, no son los que estamos aquí. Aquí estamos en esta mañana, parte de la iglesia local de Cristo. Estamos inconversos, que son bienvenidos y amados nuestros, por los cuales les queremos y les hemos invitado. Están gente que no se ha decidido todavía por aceptar a Cristo. Y está con los cristianos, pero no es cristiano. Un día yo le preguntaba a un joven, oye, ¿tú eres cristiano? Dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero no soy cristiano. Bueno, había una gran sinceridad en él y creo que esto es la ventaja. Pero necesitamos entender que las órdenes del Señor no son dadas para todo el mundo. Hay órdenes para todo el mundo, pero en estas 2 órdenes son a la iglesia. Y hemos visto que la iglesia es el conjunto de creyentes unidos en un lugar determinado. No es repartidos por todas partes. Mucha gente todavía tiene ese concepto y es bíblico, la iglesia universal. Todos los cristianos, chinos, japoneses, hindús, malayos, americanos, mexicanos, guatemaltecos, todos en todo el mundo, si tienen a Cristo Jesús, son cristianos. Son parte de la iglesia del Señor, parte del reino de Dios. Pero cuando el Señor habla de la iglesia local, es parte de, pero es algo que tiene un núcleo perfectamente establecido. Y por eso es que cuando los apóstoles se reunían con el Señor, Él dice que después de haber cenado, estaban juntos, eran la iglesia, no eran los únicos cristianos, ya había muchos que los seguían, eran seguidores, pero Él se reúne con los que son su iglesia. Y hermanos, ese concepto no discrimina a nadie, al contrario, nos hace ver que tenemos que amarnos a todos. Hay por ahí un chiste muy irónico para nosotros los bautistas, pero muy real porque algunos así lo piensan, ¿verdad? Dicen que un día llegaron al cielo, algunos, y entonces ahí estaba San Pedro enseñándoles como si fuera guía de turistas el cielo. Y llegó y encontró a los hermanos, a un grupo de hermanos, y dice, esos son los pentecostales, están canta y canta y grita y alzan las manos y brincan y saltan y danzan. ¡Wow! Y luego pasó por otro lado y encontraron otro grupo que estaba con la Biblia, muy devotos, vestidos de largo, vestidos casi con túnicas, y estos son los fundamentalistas que viven como antiguamente se vivía. Muy bien. Y así fueron recorriendo todas las denominaciones hasta que llegan a un lugar de un montón de hermanos calladitos, quietecitos por allá en un rincón. Bueno, ¿y esos qué están haciendo? Son los bautistas, ¿no? Nomás que cállate, porque creen que son los únicos que están en el cielo, ¿no? Bueno, ese es un error grande, ¿verdad? Pensar que porque no son de mi iglesia no son cristianos. No, hermanos, se es cristiano por tener a Cristo en el corazón. Pero hemos visto que el Señor añade a su iglesia local uno a uno, no los añade por montón, ni por familia, ni por herencia, sino uno a uno nos va trayendo a su iglesia y nos va uniendo a su iglesia. Y en esa unión hemos visto cómo nos da dones espirituales para que tengamos una función que realizar. No venimos y no estamos en la iglesia para calentar bancas, no estamos para sentirnos bien, no estamos para ocupar un lugar, estamos para cumplir una función. Y hemos visto que esa función Dios la da a través de los dones espirituales en el cuerpo local. Por eso es tan importante que no perdamos de vista que
amando a todos, llamando a todos los hermanos que donde quiera que estén y que ni siquiera conocemos, estamos identificados con un grupo al cual el Señor nos puso, el cual creemos firmemente en la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y de práctica. Pero, hermanos, fe, vamos a aceptarlo a veces, práctica, nos vamos alejando a cada instante de la realidad. Y la iglesia que debe ser limpia, la iglesia que debe ser santa, la iglesia que debe ser pura, la iglesia que debe ser perfecta, no lo es. Ahora, ninguno somos perfectos, pero ¿qué dice el Señor? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el cual nos limpia de todo pecado. Pero no nos confundamos con que decimos, bueno, pues somos pecadores y así podemos seguir siendo. No, si somos de Cristo, tenemos que vivir una vida diferente, porque Cristo está en nosotros. Y si no nos hemos identificado, es porque no somos. ¿Y qué trabajo cuesta para alguien que no es algo serlo? Por más que se esfuerza y anhela, fracasa. Pero cuando se es, se es. Es una identificación que solamente Dios puede dar. Dice el apóstol Pablo en la lectura que las hermanas hicieron, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros andemos en novedad de vida. Dios nos pone la puerta de entrada a la iglesia local, el bautismo. Hermanos, hay muchos hermanos que dicen, no, todavía no soy bueno. Cuando sea yo bueno, me voy a bautizar. Pues hermanos, no tendríamos a ninguno, porque no hay ni uno solo bueno. Todos somos pecadores. Pero la diferencia entre un pecador arrepentido, un pecador redimido por la sangre de Cristo, un pecador salvado por el Señor, es que ahora vivimos una vida diferente, no impecable, pero ahora aborrecemos el pecado, y cuando pecamos nos sentimos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos adoloridos, nos sentimos que no es lo correcto, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye de pecado, nos lleva, has hecho mal, no, has hecho mal, no, has hecho mal, es que todo el mundo lo hace, has hecho mal, y está el Espíritu Santo en nosotros allí obrando. Esa es la gran virtud que tenemos cuando aceptamos a Jesucristo. El único sello de propiedad que tenemos en nuestra vida presente en el mundo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, por eso dice la Biblia, a los santos en tal lugar, a los santos en tal lugar, y siempre habla a los santos en las diferentes comunidades, a las iglesias que había en aquel entonces en el Asia Menor. ¿Por qué? Porque eran los que habían sido lavados por la sangre de Cristo. Dios no hace milagros para los que no son suyos. Dios hace milagros a todo el mundo para que puedan ver el poder de Dios y así aceptar a Dios. Qué triste es, a veces nos equivocamos y simplemente que pensamos que aún el bautismo, pues hermano, bautícese. No, ¿ya creyó? ¿Realmente cree en el Señor Jesucristo? Entonces déjeme que aprenda yo las cosas y algún día voy a bautizarme. Qué terrible es que el bautismo se va perdiendo y se ha perdido a través de lo que inicialmente en el mundo fue el catecumenado. ¿Qué era el catecumenado? Y cuidado, hermanos, porque hoy día podemos tenerlo. No te puedes bautizar hasta que no tomes el curso de fulano, los diferentes cursos que hay de capacitación, de conocimiento. No, el único requisito para poder ser bautizado es haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso no se bautizan niños, porque un niño no puede creer. Y digo niños que no tienen conciencia. Cuando el niño ya tiene conciencia de lo bueno y de lo malo, puede ser bautizado. Hay hermanos que se escandalizan cuando un niño de 8 o 9 años se le bautiza. Y sí es cierto, hay que tener cuidado porque muchas veces no es que él tenga una decisión personal. Simplemente sus padres lo hicieron, sus tíos lo hicieron, sus primos lo hicieron, sus hermanos lo hicieron, pues yo también lo voy a hacer. Ya llegó el tiempo de hacerlo. No es el requisito un tiempo,
No es el requisito ser de familia cristiana, no es el requisito conocer ciertas verdades bíblicas, sino el requisito es haber tenido una experiencia personal con Cristo Jesús y ahora haber visto un cambio en su vida. No es el cambio que las mamás muchas veces quieren ver en sus hijos. Los mandan por las tortillas y el chamaco le retobea o la niña le retobea y dice, ¿y eso que te bautizaste el domingo? Bonito cristiano eres. No por eso, no porque se bautizó ya no va a decir una mentira. No porque se bautizó no va a tener errores o fallas. Ciertamente están mal, hay que corregirlas, pero no poner la condición, es que ahora que ya te bautizaste debes ser bueno, debes ser obediente. Sí, eso es lo que debe ser, pero ¿lo somos nosotros? No. Entonces, tenemos que ver que para bautizarnos no debemos aceptar una doctrina, es simplemente haber sido regenerados, haber vuelto a nacer. ¿Y qué es haber vuelto a nacer? Es simplemente lo que en muchas formas el Señor presenta. Algunos le decían, te seguiré, Señor, pero deja que primero entierre a mi padre. Si tu familia es primero, no has aceptado a Cristo. Si tus hijos son primero, no has aceptado a Cristo. Si tu trabajo es primero, no has aceptado a Cristo. Si tus deseos y tus gustos son primero, no has aceptado a Cristo. Ahora, no es que sí lo he aceptado. Bueno, una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es ya vivir lejos de Dios. El que le falla a Dios, inmediatamente sentimos el dolor, la tristeza, es que no debía hacerlo, no debía haber dicho esto, no debía haber obrado así, perdóname, Señor, y de inmediato estamos confesando nuestro pecado al Señor, y dice la Escritura, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el que no es de Cristo vive pecando. Sí, ¿y qué? Lo hice, ¿y qué? Todo mundo lo hace fulano, lo hace mengano, lo hace sutano, lo hacen mis padres mismos. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero deja primero todo lo que tienes. Hay quien le decía al Señor, te seguiré, Señor, pero deja primero que entierre a mi padre. No quiere decir que deje tirado el cuerpo de su padre, pero quiere decir que el amor al Padre no es el amor que debe tener a Dios. A Dios es sobre todas las cosas. En primer lugar está Dios. Es la voluntad nueva en el creyente. Ahora he sido salvado por el Señor y tengo vida y vida en abundancia. El requisito pues para seguir a Jesús es dejar las redes que tengo, que se llaman amores, afanes, y tú sígueme. Deja que tenga lo necesario para vivir, dijimos alguna vez, y el Señor nos dice, tú ven, sígueme, yo proveeré para ti. Seguir a Jesús es entregarse en sus manos, reconociendo nuestra condición, que humanamente puede ser de éxito o de triunfo, pero espiritualmente es de pobreza y necesidad. Y eso lo vemos muchas veces. Hay hermanos que dicen son miembros de las iglesias, de una iglesia, y aparentemente dicen tenemos todo, pero falta lo más importante, una vida abundante. Y dice el Señor, es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico pueda entrar al reino de los cielos. No porque excluya al que tiene, no, pero es que el que tiene lo que sea, poquito o mucho, inmediatamente pensamos, es que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, es que tengo que tener cuidado de las cosas, de las riquezas que tengo, porque son tan poquitas se me vayan a perder. No, el Señor es el que da, y la parábola del hombre rico llenó sus trojes de alimento y dijo, ahora sí, alma, gózate, ya tienes todo lo que tienes, gózate. Y dice, necio, dijo el Señor, hoy vienen a pedir tu alma. Y quedó sin nada, porque le dio el primer lugar a las riquezas. El costo de seguir a Jesús es negarse a sí mismo. Y creo que esto es algo de lo que es difícil hacer si realmente nos ponemos en la mano de Dios. Es poder decir al Señor a cada instante, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? No lo que yo quiero, no cuando yo quiero, no donde yo quiero, sino, Señor, lo que tú quieres. Y hermanos, siempre Dios bendice a sus hijos.
Y dice la palabra, ¿quién de una madre o de un padre da a su hijo en lugar de un pedazo de carne, le da un pedazo de serpiente? No. El que ama, ayuda y sirve y da lo bueno. Dios nos ama y lo que Dios da siempre es lo bueno. ¿Qué nos da? Una vida nueva, una vida que quizás no es la vida de parranda, de lujuria, de pecado, de momentos de éxtasis carnal, sino una vida permanente, estable, tranquila, una vida que no necesita vivir con el psicólogo de cabecera, una vida que ciertamente puede tener errores y fallas y puede ayudarse de todos esos elementos médicos y humanos, pero es una vida que confía en Dios y dice, Señor, quiero hacer tu voluntad. Muchos hermanos piensan que ser cristiano es no tener ni siquiera para comer. No es cierto. Los hijos de Dios estamos llamados a ser prósperos, a tener bendición hasta que sobreabunde. Pero hemos equivocado y creemos que la bendición hasta que sobreabunde es el signo de pesos en la cartera o en el banco o en las propiedades. No, simplemente Dios nos da lo que habemos menester, lo que necesitamos para vivir, no en comparación con uno o con otro, sino como Dios ve que somos capaces de administrar lo que Él nos da. La felicidad, lo hemos visto, no consiste en los bienes, la cantidad de bienes que posea el hombre, sino en la capacidad de riquezas espirituales que tiene. Aceptar el plan de Dios es maravilloso. Nosotros decimos siempre, o muchas veces dijimos, y yo lo dije alguna vez en mi propia vida, Señor, yo te serviré, pero primero déjame que pase esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando eso pase, yo te voy a servir. Yo tenía mi carrera, tenía un buen trabajo de subgerente en una compañía, tenía yo ingresos muy buenos, tenía yo ya un pequeño rancho en Tepeji del Río, tenía una tienda de ropa ahí, iba yo de viento en popa, tenía una camioneta último modelo y yo decía, ¿qué me falta? Pero yo servía al Señor y estaba sirviendo al Señor y ciertamente lo hacía y trabajaba muchísimo como miembro de mi iglesia, la primera iglesia. Pero Dios un día me detuvo. Yo decía, pastor, yo no quiero ser. Yo quiero servir a Dios, pero a mi manera. Yo no quiero depender de la gente porque me voy a morir de hambre. Yo había recorrido todo el país con un grupo que se llamaba Embajadores del Rey y conocí las necesidades de los pastores, las necesidades de la casa pastoral, las necesidades de todos. Yo no quiero vivir así, yo quiero tener lo suficiente. Y entonces, Señor, te serviré. Y el Señor maravillosamente nos pone obstáculos en la vida, nos pone dificultades y no debemos verlas como tropezaderos, sino como peldaños de triunfo. Y un día tuve que decirle, camino a Cuautitlán, precisamente en la carretera vieja que había, me orillé en la carretera y llorando, porque era la verdad, llorando, le dije, Señor, perdóname, yo no he hecho tu voluntad. Si mañana a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana que yo regrese a trabajar, yo puedo ver que se resuelven los problemas que hay ahí y que no eran de mi parte, sino de los dueños, se había muerto el dueño, pues yo te seguiré, Señor. Y qué maravilloso fue que no fue a las 7, pero a las 11 de la mañana me dicen, ingeniero, si usted no tiene mayor problema, hasta aquí está, puede usted salirse. Y a las 11 yo salía con mi camioneta y todos mis triques de la oficina y mi liquidación inclusive, pero ahora, ¿y ahora? Bueno, yo le dije al Señor, yo te quiero servir, Señor, pues ahora voy a servirte. Y me fui con el misionero, hermano, ¿y ahora qué? Pues hermano, vete al seminario. ¿Al seminario? ¿En dónde? ¿En Torreón? Uy, pues está re lejos, ¿no? Pues sí, pero ¿y qué voy a estudiar ahí? Para pastores, que yo no quiero ser pastor. Bueno, director de educación cristiana. Bueno, eso sí me gusta. No, pero eso es para mujeres. No, pues no. Entonces no. Música, no, músico, no. Soy música, pero no músico. Entonces no, pues no. Y Dios me llevó a ser pastor. Y hoy, después de 55 años de ser pastor en este lugar, yo le doy tantas gracias a Dios, porque nunca nos ha faltado nada. Hemos vivido en abundancia, hermanos. La iglesia ha sido una iglesia pobre,
necesitada, económicamente hablando. Pero nunca, nunca, nunca nos ha faltado un solo centavo. No tenemos nada, ni un ladrillo, pero tenemos casa y hemos tenido las mejores casas. No tenemos otra cosa guardada, pero en el cielo tenemos riquezas celestiales. Y hermanos, cuando el cristiano aprendemos la cosa más sencilla, dependemos de Dios, Dios hace maravillas en la vida. Por eso he estado pasando, y ahora pasamos mujeres que dejaron huella, hombres de la iglesia que dejaron huella. No son perfectos, y ustedes pueden encontrar un hermano que lo fui a sacar del reclusor de aquí de la delegación de Escapuzalco, porque había destruido un carro que estaba robado, y aunque él se dedicaba a destruir, a reparar, a sacar piezas, pero se le fueron las patas y lo hizo. Y otros hermanos, errores en la vida, todos. Pero qué maravilloso es el Dios que dice: este es mi hijo, eres tú. Podríamos preguntarnos, ¿realmente hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón? ¿Realmente Cristo es nuestro Señor y Salvador? ¿Realmente Cristo es mi Señor? Cuando hay una aceptación de Cristo, el bautismo debiese haber sido de inmediato. No lo hacemos, no, y estamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque es una diferencia entre lo que el tiempo de aquel momento y ahora, más los problemas eran los mismos. Cuando vemos a los primeros cristianos colgados en las cruces que se colocaban en los caminos por haber aceptado a Cristo, cuando vemos las muertes de los primeros cristianos que predicaron y que escucharon del Señor y aceptaron a Cristo, cuando podemos ver tanta persecución, podemos ver esa conversión. No está el hermano Mota porque lo operaron, pero yo hubiera querido que él un día nos diera su testimonio. Hace como 40 años, en el campo Mazahue, aquí en el Estado de México, a un lado de Toluca, había como 14 pueblos ahí que son campos Mazahues. Y ahí había una expansión del evangelio que se estaba haciendo tremenda. Muchas gentes se convertían. Hasta que el enemigo lógicamente no le pareció y empezaron las persecuciones. Y la gente empezó a ser perseguida. En los periódicos salía la muerte de cristianos, la muerte de gente que aceptaba a Cristo, y fuera del templo ya lo estaban esperando para lincharlo. O aceptaban a Cristo y en la semana les quitaban el agua, la luz y todos los servicios. O fuera de su casa estaban listos la turba para incendiar su casa. Y murieron muchos hermanos en Mazahues indígenas en ese lugar tan cerca de la Ciudad de México. Un comentarista del periódico decía: es incomprensible cuanto más persiguen a los cristianos, más se multiplican. Si saben lo que es lo que les espera, ¿por qué aceptan seguir a Jesús los protestantes? El costo de seguir a Jesús era renunciar a la vida como se vive y dejar que Cristo viva en nosotros. Hoy día no tenemos esas persecuciones. Hoy día alguien acepta a Cristo y nos gozamos y todo el mundo lo felicitamos. Decimos aleluya, gloria al Señor. Y eso ha hecho que muchas veces se pierda ese verdadero concepto de qué me llevó a ser bautizado, a aceptar a Cristo y luego ser bautizado. Inmediatamente. Hoy día, aún en nuestra iglesia, no tenemos un catecumenado, pero casi toma el curso de discipulado y cuando termines, te bautizas. Aprende esto y esto y esto y después te bautizas. Hermanos, cuando debe ser de inmediato, claro, hoy tenemos que dar un tiempo necesario para ver si realmente es cierto lo que está diciendo la persona, porque esa gente en el campo Mazahue, si aceptaba a Cristo ya lo estaban esperando afuera, y eso era automáticamente, y saber o la muerte o la vida en Cristo, y muchas veces decían la vida en Cristo, aún sabiendo que podían morir. Hoy día no, hoy día todos nos felicita, todos, cuando muchos dicen, mira, se hizo protestante, mira quién sabe qué le dieron, mira qué le hicieron. Es aún motivo de gozo, lo es para el cristiano, pero para el mundo no. Pero tenemos que ver que debemos tener cuidado de no en nuestra propia vida decir, todavía no me bautizo. Yo a veces le pregunto, hermano, ¿y cuándo se va a bautizar? Nomás que sea yo bueno, hermano, nomás que sea yo bueno. Pues hermano, allá nos vemos a ver dónde, porque no va usted
a ser bueno nunca, ¿verdad? No, hermano, deje de hacer esto y entonces voy a bautizarme. Pues, hermano, nunca se va a bautizar, porque cuando deje de hacer esto va a ser otra cosa mala y otra cosa mala, y siempre vamos a seguir haciendo cosas que son incorrectas. La condición es: ahora repulso el pecado, ahora no acepto el pecado, ahora mi naturaleza me dice que no debo hacerlo. Por eso no bautizamos bebés, por eso esperamos que haya un corazón sincero en los niños, que no haya un niño que no sabe lo que está haciendo. Sabemos que la muerte al pecado es poder decir con realidad: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sepultado juntamente con Cristo. Hay grupos que bautizan con tantita agua, hay grupos que bautizan, pues se llama aspersión, hay grupos que bautizan por triple aspersión, hay grupos que bautizan por 1000 formas, pero la única forma es el bautismo, en donde está simbolizando la muerte del pecado y la resurrección a nueva vida. Pero ¿qué estamos diciendo ahí cuando nos bautizamos? Hermano, he muerto al pecado, he nacido en una nueva vida. No estamos diciendo ya soy bueno, ya no necesito nada. No, he muerto al pecado, ahora simplemente quiero andar en los caminos del Señor. Y ese es un cambio de vida de 180 grados. Iba para allá, ahora voy hacia acá. Y una vez que me bautizo, soy parte de la iglesia local. Ahora hay otro gran pecado, hermanos, como iglesia que tenemos, y todas las iglesias, pero nosotros no debe importarnos tanto lo que otras iglesias, sino lo que la iglesia y lo que cada uno hacemos. Cuando alguien acepta a Cristo Jesús, decimos: ay, hizo profesión de fe, qué bueno. ¿Y ahora quién lo cuida? Pues a ver, la comisión a ver si inventamos una comisión que visite, que haga trabajo de trabajo de compañerismo, de relaciones públicas, para que le gane. No, hermano, cuando usted tiene un hijo, ¿quién lo cuida? Sí, hay guarderías, pero eso ya por ahí está mal. Cuando tiene un hijo, usted lo cuida, usted lo amamanta, usted le sirve, usted lo viste, usted lo lleva al médico, usted le da todo lo necesario. ¿Por qué? Porque es su hijo. Hermano, ese programa que tenemos de 1+1 es: háblele de Cristo a su hijo, a su hija, a su pariente, a su familia, a su vecino. Háblele de Cristo y muéstrele lo que es una vida nueva en Cristo. Oye, es que tú eres diferente. Sí, no soy bueno, tengo muchos errores, pero Cristo vive en mí y Él de día en día está haciendo la obra en mi corazón. Y que eso sea real, porque no podemos ser hipócritas. Que sea real y podemos decir: sí, mi vida hoy tiene muchos defectos, pero menos que los que tenía antes. Y a lo mejor va a tener iguales a los que tenga después. Pero estoy de día en día en ese proceso de santificación. Debemos cuidar al nuevo creyente con amor, pero no oficialmente, sino personalmente. Hermano, no deje a ver si la iglesia lo hace. Es muy común escuchar a los hermanos: pues que la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Bueno, no, la iglesia somos nosotros. Entonces, si hay una necesidad, la iglesia debe cubrirla. Hay un hermano que ojalá esté por aquí con nosotros, pero no sé. Por años se le ha ayudado. Se le gestionaron, se le estuvo pagando hasta un sueldo simbólico para poderlo meter en el Seguro Social hace años. Se le logró sacar su jubilación y ahora que ya lo tiene otro, no tenía nadie, es una hija en Estados Unidos que lo abandonó, y a la hora que fuera siempre hablaba por teléfono. El hermano Jacobo lo atendía, luego el hermano Ramiro en la madrugada, el hermano Carlos a veces también en el día, lo llevaban al médico, lo bañaban, todo. Y ahora que ya está bien y que ya le dieron su pensión, entonces me dice el otro día: pastor, yo creo que me voy a ir de iglesia, ¿sí? Voy a ir a otro lugar porque ya estoy bien. Bueno, está bien, pues váyanse, ¿no? Pero es el problema del concepto que tenemos: estoy porque me conviene estar, estoy porque tengo lo que me dan.
¿Qué te dan? No necesariamente tiene que ser riqueza, es dinero o ayuda. Simplemente estoy porque el amor que nos une no me deja irme. Pero tristemente nos falta mucho amor. Yo lo decía hace poco, que es hermoso es cuando cantamos bienvenidos, o cuando usamos amores, entregarse y todo. Pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente lo tenemos? Hermanos, ¿a cuántos hermanos esta semana usted les habló por teléfono? 1, 2, 3, no le hace. Pero hábleles por teléfono. Hermano, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Y si hay enfermos, con más razón. Pero que lo haga la iglesia. Sí, hermanos, la iglesia lo tiene que hacer. Pero ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Tenemos que hacerlo nosotros. Por último, podemos pensar rápidamente en esa segunda ordenanza, que es hermosa, pero que la hemos desvirtuado: la cena del Señor. El próximo domingo tenemos la cena del Señor. Y pues, como si dijéramos, tenemos un número más en el culto. No importa, tenemos la cena del Señor. Y ahí vamos a poder estar reunida. ¿Cuántos? Los que puedan venir, los que no tengan otra cosa que hacer, los que no tengan la visita de alguna amistad muy querida, los que no se sientan enfermitos, los que no tengan otra cosa que hacer, y los fieles. Y nos vamos a reunir para participar de la cena del Señor. ¿Quiénes deben hacerlo? La iglesia. Por eso se llama comunión cerrada. No es para todo mundo, como tampoco la iglesia es para todo mundo. Es para todo mundo para aceptar a Cristo, pero es integrada por aquellos que han renacido de nuevo. Y ahora la cena del Señor es para aquellos que están recordando y que recuerdan y que tienen un significado muy especial, la cena del Señor. Su cuerpo entregado en la cruz, simbolizado por el pan y el vino, la sangre de Cristo Jesús. Hay formas que el mundo ha hecho, la transubstanciación, que se llama. La Iglesia Católica pone el vino y el pan, reparte la hostia, que es un pan sin levadura. Usted debe tomarla, usted la tomábamos en alguna forma, debíamos ponerla en la lengua, no masticarla, porque era el cuerpo de Cristo después de la bendición. El vino lo tomaba el sacerdote y luego lo guardaba en un lugar especial, lugar santísimo, porque era el vino consagrado. Y hermano, antes y después de la oración del sacerdote o del pastor o de quien sea, no deja de ser pan y vino. Es una figura pictórica que nos dice: este cuerpo simboliza mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta sangre es en recuerdo de mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Es recuerdo. Todos recordamos cosas hermosas y cosas tristes, pero es una de las cosas hermosas, que en la tristeza de saber de la muerte de Cristo podemos lo hermoso que es la bendición que tenemos con ello. Cristo murió en la cruz por nosotros y venimos a darle gracias a Dios y a recordarlo. Somos mal agradecidos, hermanos. Eso es cierto. Por naturaleza, el ser humano somos mal agradecidos. Nos acordamos de un favor un tiempo. Después nos olvidamos. Así no somos con Dios. Nos olvidamos del favor de Dios. Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dio su cuerpo en esa cruz. Y en esa cruz puedo exclamar con tristeza, con dolor: Señor, consumado es. La obra que vine a realizar está terminada. Ya di mi vida por la gente, por el mundo. Y luego participamos del vino, del jugo de uva, y podemos recordar la sangre de Cristo derramada, para que podamos no olvidar que esa sangre nos limpia de todo pecado. Hermanos, hay veces el pan, la levadura, el pan y luego el jugo de uva o el fruto de la vid, y adelante. ¿Y qué? Pues pasó como sin pena ni gloria. Qué diferente es cuando con reverencia, y no es porque inclinemos la cabeza o no lloremos, no, pero es que el recuerdo de ese amor de Dios nos mueve, nos constriñe,
nos empuja, nos debe llevar a vivir vidas mejores en la siguiente semana o mes o en el tiempo del que tenemos la cena del Señor. Pero a veces pasan veces que lo celebramos, ocasiones, semanas, meses, años, y seguimos siendo no iguales, sino peores cada día. Hoy día vea el medio cristiano. Lo hemos venido manejando en algunas cosas. El lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que usted tiene? ¿Qué es eso? Pues no, ese es el nuevo lenguaje de los jóvenes. Y luego no se diga expresado, palabras altisonantes, cosas. Y luego no se diga de los adultos, igual. Y luego no se diga de la forma de vida, de ética que tenemos, igual. La mentira ya no es mentira. El pecado de adulterio ya no es adulterio. El pecado de fornicación ya no es fornicación. La mentira ya no es mentira, ahora es piadosa, ¿no? Y así le hemos puesto calificativos a todo lo malo. Cuando tenemos que decir, sí, soy malo, he pecado, pero Señor, ayúdame y cambia mi corazón. Y lo ha cambiado cuando aceptamos a Cristo. Ahora, Señor, ayúdame a vivir para ti. Y es precisamente cuando el Señor nos deja esa acción, ¿no? Esa participación de la cena del Señor, para que podamos confesar nuestros pecados a Cristo y a la iglesia también, hermanos. Fíjense que hay muchas cosas de la iglesia primitiva que están mal, pero que tuvieron su origen en algo bueno. Cuando se participaba de la cena de la Eucaristía, que le llamaban los católicos, había que confesarse antes y decirle, Señor, Dios, como quisieran, he pecado. Y al sacerdote, que Dios no pone a un hombre para que le confesemos nuestras faltas, pero ahora Cristo es nuestro sacerdote y ahora le confesamos a Él nuestras faltas. ¿Lo hacemos cuando venimos a la cena del Señor? O simplemente, pues, ahora toca cena del Señor, qué bueno. Y bueno, y estás realmente contrito y humillado, pidiéndole perdón a Dios por tu palabra, por tus palabras, por tu lenguaje, por tus actitudes, por tu carácter, por tu forma de vivir, por tu forma de ser. No. Entonces, pero participamos. Y es muy duro. No vamos a verlo, pero dice, el que come y bebe indignamente. Comer y beber indignamente es menospreciar la obra que Dios nos dejó. Por eso deja la cena del Señor. No lo olvides, no lo olvides. Yo te amé y di mi vida por ti. Mi sangre derramé para que tú puedas confiar en el poder de mi sangre y ser limpio de todo pecado. Hermanos, Dios no nos pide que seamos perfectos, pero sí nos pide que seamos limpios. Son dos cosas diferentes. Si nos manchamos de algo, inmediatamente sacamos el pañuelo, ¿verdad? O el trapito y nos limpiamos. Que no se quitó, lo más pronto posible vamos a donde podamos y buscamos alguna cosa que limpie nuestra mancha. No queremos vivir manchados, sucios, pero los cristianos parecemos cebras, ¿no? Parecemos bichos de esos de la selva, pintos por todos lados. ¿Y eres cristiano? Sí, pero soy manchadito. Tengo 200 manchas. No, sí, tenemos que bajar la cabeza y decir, sí, soy cristiano, pero he pecado. Y eso es lo que lo deja la ordenanza, el recuerdo. Recuérdate que mi amor es tanto que quiero perdonarte. Y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Señor. Oremos. Damos gracias, oh Dios, porque nos dejaste dos ordenanzas que nos permiten no olvidar tu amor y nuestro compromiso contigo. Permítenos poder participar de ellas porque somos tuyos. Pero que esas ordenanzas, Señor, sean un reflejo, una evidencia de resultados. Tú necesitas cristianos que vivamos la vida cristiana.
No podemos ser perfectos. Y gracias, Señor, porque tú lo sabes. Y has provisto para ello la forma de vivir limpios. Cuando confesamos nuestros pecados y tú nos limpias de todo pecado. No permitas, Señor, que vivamos sucios, que vivamos, Señor, conformes a este mundo, sino que vivamos conforme a tu palabra y a lo que creemos que ella como única regla de fe y práctica menciona. Te lo pedimos, oh Padre, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.